¿Qué pasa la víctima? Ella fue víctima. Ella fue la víctima. ¿Es en serio? ¿Así se portan las que son víctimas? ¿Pueden tratarme como una persona? Dejé de sentirme víctima cuando levanté la voz. Adivac Radio. Porque tu voz es poder. Tu voz es prevención. Te escucho sin miedo. Prevención desde la experiencia. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Te escucho sin miedo, Prevención desde la experiencia, que es un programa de Adivac Radio. Este programa forma parte de 3 programas: Te escucho sin miedo, Voces guerreras y Semillas de cambio. En este programa hablamos de las experiencias de las personas que han colaborado en Adivac. Adivac Radio. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, Berenice Ortega Díaz. Berenice es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Iberoamericana, generación 97-2001, y es especializada en terapia de pareja y familia. Diplomada en terapia de juego por la Asociación de Terapia de Juego, y ha tomado distintos diplomados en psicología infantil, discapacidad y desarrollo. Su experiencia laboral es como psicoterapeuta de niños y adolescentes con un tipo de discapacidad en situación de violencia familiar, y es especialista en atención de la violencia sexual infantil y adolescente del año 2000 a la fecha. Es conferenciante, capacitadora y tallerista de distintas instancias gubernamentales como la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, UAPVIF, instancias del desarrollo integral de la familia, DIF, y de algunas organizaciones civiles. Inició su trabajo en Adivac en el 2000 como psicoterapeuta de niños, niñas y adolescentes, y es responsable del área de atención psicológica infantil del 2006 al 2013. Y actualmente es subdirectora de Adivac. Bienvenida, Berenice, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecida por la invitación, muy contenta de estar con ustedes de nuevo, tratando de compartir pues toda la experiencia que tenemos a lo largo de estos años. Gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar la invitación, por darnos este tiempo y además todas estas experiencias que nos vas a platicar el día de hoy. Pues primero que nada, cuéntanos cómo comienza este modelo con el que trabajas para niños, niñas y adolescentes aquí en Adivac. Bueno, mira, este modelo comienza casi de la mano con el inicio de Adivac. Adivac inició hace 36 años. Comenzaron dando terapia para adultas. Entonces, de ahí se vio la necesidad de tener como el trabajo con niñas, niños y adolescentes. Entonces se comenzó a trabajar construyéndose a través del conocimiento y del aprendizaje. Primero fueron pocos niños los que empezaron a asistir, empezó como en un área preventiva y después nos vimos en la necesidad de buscar atención para las personas, los niños, niñas y adolescentes que vivían violencia sexual. Entonces se comenzó con un grupo muy pequeño de psicólogas especialistas en el área de niñas y entonces ellas fueron desarrollando poco a poco el modelo. De hecho, el modelo ha tenido muchos cambios a lo largo del tiempo. Empezó primero con esta parte de ensayo y error, viendo la parte preventiva de la violencia sexual, viendo cómo era posible que un infante pudiera reconocer qué es la violencia sexual, que pudiera reconocer cuáles son las partes de su cuerpo, las partes privadas de su cuerpo, qué es un secreto bueno, qué es un secreto malo, cuál es la diferencia entre sexualidad y violencia sexual, que es muy, muy diferente. Y así, a través de lo que nos iban transmitiendo los niños, fue como se fue construyendo el modelo. El modelo, el día de ahora, en estos días, tiene un sustento completamente diferente. Ya tiene un enfoque en la escuela psicoanalítica, tiene parte del trabajo de género, derechos de las niñas, niños y adolescentes, tiene la parte de el respeto hacia el otro, tiene la parte del juego, la terapia de juego, tiene partes rescatables del modelo humanista. O sea, es un modelo que se construyó con todo el aprendizaje a lo largo del tiempo con las personas, tanto las psicoterapeutas
como las niñas, niños y adolescentes con los que trabajábamos. De hecho, el modelo comenzamos sistematizándolo porque al principio era una forma como el trabajo directo. Primero darle voz a esas infancias que antes no se les daba voz. Entonces, desde escucharlas, desde no revictimizarlas, desde no ponerlas vulnerables ante esta situación de la violencia, así fue como se fue desarrollando el modelo. El modelo, la verdad es que se construyó en el año que yo entré a DIVAC, estaba terminado el modelo. En ese momento eran de 70 a 80 sesiones y ahora eso ha cambiado completamente. De tener 70 sesiones ya tenemos hasta 120 sesiones porque obviamente las necesidades de las infancias han cambiado. Entonces, pues ya tenemos también que hablar de las cuestiones de la tecnología, de estarse cuidando, de las redes sociales. Hay más información que tenemos que trabajar centradas precisamente en las infancias, centradas en su discurso. Claro, oye, eso fue algo que no le dije a nuestra audiencia. Tú eres parte de ese equipo que diseñó todo este modelo para el trabajo con infancias y adolescencias. Sí, me tocó ser parte de ese. Me siento muy orgullosa de esta parte. ADIVAC ha sido un proceso como de crecimiento bien importante, aunado a mi vida, ¿no? También. Y sí, me tocó ser parte de estar ahí, me tocó apoyar en la revisión final de ese modelo de atención. Estaban otras compañeras en ese momento, lo construyeron y a mí me tocó como la coleta, ser la parte como revisora, como darle la última pulida al trabajo, que realmente el trabajo lo hicieron años antes mis compañeras. Esta última lectura me tocó a mí y pues sí me siento muy contenta de haber sido parte de este primer modelo. Claro, oye, y dices que hubo un ensayo y error, ¿no? A lo largo de este tiempo vieron qué cosas servían, qué cosas no servían, y seguramente las experiencias que vivieron con estas infancias y adolescencias les ayudaron mucho a plantear estos cambios. ¿Tú te acuerdas de alguna experiencia que les haya ayudado a sentar algunos cambios? Sí, mira, la parte de las partes que yo me recuerdo, usamos mucho material didáctico, ¿sí? Se lograron muchas cosas. Fue ensayo y error, por ejemplo, tenemos algunas técnicas que implican como el diseño de rasgos faciales, ¿no? Para los niños que identifiquen emociones. Y recuerdo mucho que lo que a lo mejor las adultas identificábamos como una sonrisa, algunas niñas o niños nos decían, ay, tiene cara de malo, ¿sí? Como en esta parte de una cosa, la información que tienes como adulta, de identificar como una sonrisa a medias, y las niñas y los niños traducían esa imagen como una sonrisa malvada y la asociaban con la parte de las personas que las violentaban. Entonces, en este específico ejemplo que te estoy poniendo, se llama las caritas ADIVAC. Y lo que se ha logrado a lo largo de este tiempo es eso precisamente, identificar cómo los niños viven y perciben diferente las expresiones faciales de un adulto. Esa parte fue muy importante para nosotras porque les volvimos a dar como palabra a ellas veracidad a lo que sienten y piensan y reafirmamos. No es lo mismo lo que un adulto siente y percibe a lo que un infante percibe. Te escucho sin miedo. Claro. Oye, ¿y alguna otra experiencia? Esto es las caritas ADIVAC, que creo que ilustra muchísimo a nuestra audiencia de cómo trabajan, ¿no? Cómo desde el juego, porque además tú eres especialista también en terapia de juego, cómo desde el juego se acerca uno a plantear esta terapia, que no es como la de los adultos y las adultas. No, claro que no. Es muy bonita la experiencia. Mira, te platiqué la parte, pero la parte de las caritas, pero lo que se ha logrado con la sistematización del modelo, pues te puedo contar la entrevista inicial especializada para niñas y niños, otro anexo para adolescentes con información completamente diferente. Después de eso, pues bueno, tener la parte de el modelo finalizado, sistematizar las caritas de ADIVAC, sistematizar
materiales de caricias agradables, desagradables, todo con una misma imagen. Tenemos la realización de la familia Divac, que son muñecos anatómicos sexuados con los que trabajamos y que pueden las niñas y los niños expresar lo que vivieron sin necesidad de hablarlo, simplemente manipularlo, que es una parte como bien importante, que en ocasiones las personas que dan acceso a la justicia quieren que una niña o un niño de 6 años verbalice, cuando la etapa en la que están de desarrollo no les va a permitir verbalizar lo que vivieron, porque no tienen en ese momento la claridad de su desarrollo en cuanto a la parte cognitiva. Pueden identificar lo que vivieron, pero no en tiempo, no en el lugar. Entonces, la familia Divac, que también representa a una familia con mamá, papá, hijos, hijas, abuelos, abuelas, como esta parte de integrar a toda la familia. Entonces, la familia Divac es parte de este proyecto, ¿no?, que se fue aunando al modelo. ¿Qué otra cosa logramos después de esto? Sistematizar la contención para las psicólogas, dar supervisión para las psicólogas y seguimiento, que conocieran el modelo de trabajo, porque el modelo de trabajo está diseñado con fases y las fases no siempre son lineales, porque la terapia que utilizamos en Adivac, el trabajar la violencia sexual, es individual. Realmente se va escogiendo como lo que se va a trabajar con la niña y el niño, dependiendo de las vivencias que están en ese momento presentando. No es lo mismo las herramientas que trae una niña que vivió violencia sexual en un ámbito en casa, pero con una mamá que a lo mejor está con más herramientas para apoyarla, que en una familia donde es una familia hacinada, donde no hay límites en cuanto a los roles en casa, donde no identifica quién es la mamá, quién es el abuelo, quién es la tía, quién es el tío. Entonces es completamente diferente. Por eso la importancia de que cuando se trabaje con la violencia sexual, pues identifiquen perfectamente las fases que tiene el modelo para poder adaptarlas a la niña y el niño. Esto es algo ya sistematizado, pero sí requiere como de mucho esfuerzo y mucha capacitación. Otra parte importante que se ha logrado con el paso del tiempo es que las psicólogas que aplican el modelo puedan tener información suficiente por si las autoridades nos requieren algún tipo de informe, algún tipo de peritaje, tengamos información real y verídica. Recuerdo mucho un caso, no sé si te lo comento de una vez, recuerdo mucho un caso que tuvimos por ahí que decía nuestra niña que estuvo trabajando en Adivac, identificaba a su abuela como mamá, no mamá, era su abuela. Entonces, cuando le hacen su proceso legal y la entrevistan, entonces, obviamente, al no tener la información suficiente, la niña le preguntaron y ella contestó, mi mamá es la que me toca. Pero entonces lo asociaron con que era su mamá, no la abuela, ¿no? Esta parte de no tener el conocimiento suficiente y querer que un niño aborde la violencia sexual en 1 hora, en 1 hora y cuarto de haberlo conocido, esta parte es irreal. Tenemos que realmente como conocer el contexto de la niña o el niño para poder hacer realmente una intervención asertiva y que no tengamos este tipo de errores que vienen a complicar los procesos, tanto los procesos legales como los procesos terapéuticos. Oye, bueno, tú has estudiado mucho el trabajo con infancias y adolescencias, pero a nivel de experiencia, ¿tú cómo te fuiste dando cuenta de todos esos matices para la escucha con infancias? Ay, mira, es algo muy curioso. Se va afinando poco a poco la forma de ver a los niños y de escucharlos. Algo que recuerdo mucho es una parte de la teoría. La teoría es bien rica, nos da las herramientas para poder entender lo que sucede en el ámbito terapéutico, pero realmente escuchar a un niño, identificar su lenguaje corporal, su mirada,
cuando te están hablando o narrando algo, la forma en que toman aire, la forma en que sus manitas las empiezan a jugar, en que se jalan los dedos, lo que les genera ansiedad. O sea, yo digo que se va puliendo esta parte de ojo clínico para poder observar. Yo creo que una parte importantísima para el trabajo con las infancias, con las adolescencias, es poder lograr ser empáticos e identificar su comunicación no verbal. Porque ellos les cuesta más trabajo a ellas que a nosotras hablarlo de manera directa. Entonces, sí se va agudizando esa parte de para dónde hizo la mirada, porque cuando toco este tema se pone nerviosa, avienta un juguete, porque lo arrincona, desde la forma en que interactúa a su manera al jugar. No es lo mismo un niño que vive en un ambiente más armonioso que un niño que vive en un ambiente más caótico. La forma de jugar es completamente diferente. La forma de colorear, la forma de hablar, su manera de hablar estructurada o desestructurada. Entonces, todo eso es lo que te va dando el matiz. Una parte importante y básica es como prepararte académicamente, pero la realidad es que la intervención con los niños, la escucha directa es la que te da las herramientas. No es lo mismo salir de la universidad diplomada y cosas por el estilo, allá tener el contacto directo y con una supervisión adecuada, porque hay cosas que al principio en este tema de la violencia sexual no se distinguen. Y cuando vas adentrándote en el tema y te vas empapando, tanto de manera académica, la literatura que te haces a diario, las supervisiones, el seguimiento, es bien enriquecedor. Te escucho sin miedo. ¿Y tú te acuerdas de alguna experiencia en la que hayas dicho, híjole, todo lo que estudié, pues sí está muy bien, pero esta experiencia con estos niños, con estas niñas o adolescentes, me está mostrando cómo se hace el trabajo? Claro, mira, yo recuerdo mucho unos niños que venían del estado de Tlaxcala, completamente diferente la información. La teoría no nos daba con lo que realmente estábamos viviendo. Una situación de mucha violencia en el hogar, había tráfico de infantes en su medio. Ellos habían sido parte de una red de prostitución infantil. Entonces se salía completamente del contexto, porque trabajar, por ejemplo, dinámica familiar en niños que no tienen familia o que viven como familia a las personas que las violentan o que los prostituyen. Entonces, entender esa parte donde realmente su proceso de niños como tal teóricamente no nos da. Hay que adecuar muchas cosas, hacernos de todas las herramientas posibles para poder trabajar desde su contexto. Por eso es que hago mención que la terapia es individualizada y que el modelo lo adaptamos para los niños, para las niñas, para estas infancias. No es que los niños se adapten a la terapia. Nosotras vamos adecuando el modelo para que se trabaje en cada caso. Y sí es una situación que genera de repente impotencia desde la parte de la protección de las infancias y las adolescencias, que no puede hacer uno más como terapeuta. O sea, y tenemos que tener más herramientas y las redes de apoyo de los niños no nos dan para poder trabajar. Digo, afortunadamente, esta situación que te cuento de estos niños regresaron con el papá. Hace unos años los acaba de ver la directora de Adivac. Yo llevé a esos niños tan chiquitos. Laura me comenta que los acaba de ver hace 2 años. El más grande está formándose como parte del ejército y el otro chico está estudiando la prepa, y son chicos que lograron resignificar su violencia sexual, reivindicar como esta parte y entender realmente qué es amor, qué es protección. Entonces, sí son casos muy fuertes, pero que sí vemos a lo largo del tiempo
que favoreció el desarrollo de su infancia hacia su adolescencia y ahora su adultez, ¿no? Su adultez temprana. Oye, además hay que tener un montón de herramientas personales, ¿no? Sí. Yo les decía a las compañeras que debemos de tener cuando nos capacitábamos y supervisábamos, cuando damos esta parte del diplomado de ADIVAC en formación profesional y el trabajo de la violencia sexual, que los terapeutas debemos de tener infancias medianamente felices y estructuradas para poder trabajar y darles la fortaleza y poder entender muchas cosas y contenerlas, ¿no? Sí es un trabajo muy fuerte, personal, porque te pega desde la parte de pues tu persona, ¿no? Te pega escuchar esas historias tan fuertes, queriendo trabajar a favor de las infancias, frustrándote de cuando en cuando, enfrentándote a la parte del acceso a la justicia, enfrentándote a familias que de pronto no quieren ver o proteger al 100% a las niñas, a los niños, a los adolescentes. Entonces sí necesitas sacar muchas herramientas, hacer mucho trabajo terapéutico personal, tener grupos de contención. Es una parte muy importante como la contención emocional que se nos da en la asociación y que buscamos también de manera personal. Adivac Radio. Estamos con Berenice Ortega en Te Escucho Sin Miedo y estamos transmitiendo por Violeta Radio. Seguimos con Bere. Berenice, cuéntame un poquito si ha habido experiencias de resistencia en este trabajo con los grupos de infancias y adolescencias. Sí, sí hemos tenido resistencia. Es bien curioso porque en ocasiones las familias, al darse cuenta de la violencia sexual, de lo que están viviendo sus niñas, sus niños, los llevan a terapia, pero creen que el trabajo terapéutico es solo con los niños, como que los llevaran y los depositaran en la asociación y que la asociación trabaje con ellos y que ahí en ADIVAC se les dé la atención y ya, todo queda como libre para la familia. Y la realidad es que el modelo de atención de ADIVAC se centra en el cambio no solo para el niño, sino en la familia, en la estructura de la familia. Entonces, en ocasiones la resistencia sí es grande en algunas familias, primero porque les cuesta trabajo identificar qué es lo que está sucediendo en esa familia, cómo es que prevalece la situación de violencia sexual, cómo hablar de sexualidad dentro de la familia. No quieren hacer cambio realmente. Los niños cuando están en terapia, las niñas, se vuelven asertivos, empiezan a poner límites. Hay familias que no les gusta que un niño sea asertivo, que una niña ponga un alto. Entonces, esa es la parte con la que de pronto nos topamos en el día a día, o que la familia no quiere recibir la información. La forma como se estructura la atención en ADIVAC para las infancias, para las adolescencias, es el primer contacto se hace con la mamá, con el papá o con la tutora responsable. Ellos se encargan de la entrevista inicial. En la entrevista inicial se da la orientación si se requiere médica, legal y la parte psicológica. ¿Cómo es que va a trabajar ADIVAC? En esta primera parte se les indica a los padres o tutores o a las madres cómo es que se va a trabajar el modelo, que tienen que estar presentes una vez al mes o cada mes y medio, depende de cómo se avance con la niña o el niño. Estamos hablando que cada que terminamos una fase de atención, hablamos con los papás para orientarlos, para decirles, ahora vamos a trabajar este tema, requerimos que nos apoyen con estos cambios en casa, requerimos que no tengan contacto con la persona que violentó al niño. Y esa es una parte donde de pronto las familias no tienen las herramientas suficientes y creen que porque va a llegar el Día de la Madre se tienen que los niños reunir otra vez en familia, cuando lo primero que hacemos es nosotras como asociación retirarlos de las personas que los violentan sexualmente, y en la mayoría de los casos es un miembro de la familia. Entonces
de repente la familia tiene esa resistencia, es como que no quieren perder el lazo familiar, ¿sí? No le dan validez o valor al discurso de la niña y el niño y a lo que se necesita para trabajar terapéuticamente. También, bueno, el brindarles información acerca de la sexualidad, de repente a las familias no les agrada tanto, porque también les mueve su propia historia. Entonces, es difícil esta parte, ¿no? El que se comprometan con los espacios, el que se comprometan con llevarlos una vez a la semana, el que no falten, el que implica en ocasiones mover a un niño 2 horas en transporte público, toda esa parte de la resistencia y obviamente la resistencia al cambio. Es bien sabido que las infancias no son respetadas. Entonces de repente desde la familia creen que depositarlo en ADIVAC, ahí se va a solucionar todo. Y el trabajo que nosotras hacemos es un trabajo integral. De hecho, se les invita a que asistan a ADIVAC, a los modelos de apoyo de contención familiar, porque eso les ayuda muchísimo. Desde para que ellos aprendan a manejar sus emociones, saber cuál es el proceso del modelo, saber qué información es válida y cómo manejarlo con las niñas y los niños, protegerlos desde otra mirada y la parte de la reeducación, ¿no? Entonces sí, de repente tenemos mucha resistencia porque el trabajo quieren que se haga con los niños, con las niñas, y el trabajo es completamente integral, tiene que ver la familia. Claro, si de usted resuélvalo, yo regreso por él cuando ya esté Así es. curado, ¿no? Cuando esté curado. Entonces, esta parte de no entender que ellos son parte de ese cambio que va a tener la niña y que necesitamos que se vuelvan realmente una red de apoyo para el niño, una red de apoyo fuerte, no nada más en apariencia, porque sí, para los papás, para algunas mamás, es muy difícil que entiendan la situación de violencia. Algunas familias lo entienden muy bien y se trabaja muy bien, pero otras no. Y entonces se quedan con la idea de que llevarlos ya habían solucionado todo, cuando desde el origen no estamos pudiendo trabajar y intervenir de manera correcta con las niñas y con los niños. Claro, y sobre todo es una invitación, ¿no? También a que puedan escarbar un poquito en su vida, en sus entendimientos, también como familia. Es, digamos, una invitación a un trabajo integral y también social, ¿no? Por lo que dices, no hay respeto a las infancias, tampoco hay mucha educación en sexualidad. Así es. De hecho, el modelo tiene esta parte de reeducar muchas cosas, que empiecen a distinguir, que empiecen a llamarle desde por su nombre a los genitales, ¿no? Que desde casa, ahora está más abierto el tema desde la escuela, ¿no? Que ya, pero digo, hasta quinto de primaria les dan como la información, pero les dan la información desde esta parte reproductiva, no desde que es parte de su cuerpo, que es una parte que deben de respetar, que es una parte que tiene sensaciones, tienen terminales nerviosas en el cuerpo de la niña o del niño. Esa parte no se menciona solo la parte reproductiva. Entonces, por eso es tan importante que se trabaje desde casa, con la orientación de las psicólogas, de las psicoterapeutas. Entonces, y esa comunicación constante. Te escucho sin miedo. Oye, ¿y alguna vez algún papá, una mamá, miembro de una familia se ha acercado a hablarte de por qué les están dando esta información? No una vez, en muchas ocasiones. Sí se acercan y la duda siempre es, ¿por qué les damos tanta información? ¿No? Precisamente porque el mantener a un niño informado le da herramientas para prevenir. Un niño que no tiene información cree que es normal lo que le sucede. De hecho, muchos de ellos por eso no lo hablan, porque creen que es algo normal. No se dan cuenta hasta que van a lo mejor con la amiguita o el amiguito y le cuentan la historia a la amiguita o al amiguito, y esa otra niña se lo comenta a su mamá. Y es ahí cuando se cachan que no es normal que su tío la sienta en las piernas y la acaricie, que no es normal que a lo mejor el padrastro toque su cuerpo, sus genitales, porque una niña o un niño no está esperando que una persona que debe de protegerlo le haga daño. Esa imagen no lo tienen las niñas y los niños.
Entonces, si de pronto rescatar esto y que la familia se acerque, ¿por qué les dan esa información? Hay que explicarles el contexto, ¿sí? Y si es difícil, porque hay que trabajar primero con la mamá, con el papá. No les den tanta información, ¿para qué les dicen eso? Tenemos familias que no pertenecen como a las... tienen otro tipo de formación, pertenecen a otro tipo de... ¿Cómo lo podríamos decir? Otro tipo de grupos que no se permite hablar de sexualidad. Entonces, sí nos han llegado a cuestionar, lo explicamos, y hay familias que cuando el niño o la niña se vuelve asertiva, se retiran de la terapia porque no pueden manejar. Y de hecho, el que una niña o un niño se retire de la terapia tiene más que ver con los papás que con el propio deseo de la niña o niño de seguir ahí. Entonces, sí es algo con lo que tenemos que trabajar muy de la mano, desde la empatía, desde el respeto hacia los papás, hacia las mamás, y desde la parte de que podemos trabajar con la niña o el niño en la medida que la mamá lo lleve. Si la mamá o el papá lo dejan de llevar, es ahí cuando nosotras perdemos contacto y la oportunidad para resignificar la violencia sexual que vivió la niña o el niño. ¿Y con qué otras dudas se te acercan las familias? Esta parte de, ¿y si mi niño se va a volver gay porque vivió violencia sexual? ¿O mi niña y mi niño va a estar tocando a otro niño? O entonces la parte social, ¿no?, de las niñas, es que si mi niña ya no es virgen, ya no quiero que lo sepa nadie. O sea, como en este contexto más de lo que la sociedad nos menciona, ¿no? Y como las creencias antiguas de por haber vivido violencia sexual ya no es pura, ya no es casta. Y esto lo que significa en la mente de una niña, cómo la están violentando desde el hogar y volviéndola un objeto. Entonces, esas son como las dudas que le surgen. En ocasiones, las abuelas se acercan a pedir, las llevan y las traen porque son las que se hacen cargo. Y muchas sí se acercan a preguntarnos como sus dudas. Y nos dicen, ay, perdónenos, señorita, es que no teníamos esta información. Pero desde otro panorama. Hay personas que son muy respetuosas, que no tienen la información, pero en verdad quieren apoyar a las niñas y a los niños. Y hay otras que su propia historia de vida no les permite como empatizar con la violencia que viven ellas y con la violencia que están transmitiendo hacia sus hijas. Claro. Oye, a veces empatizar implica reconocer que se ha vivido violencia sexual. Así es. Esa es la parte más dura. ¿Por qué? Porque empatizo, porque reconozco. Y en ocasiones eso es lo que nos sucede. Van por la atención hacia su hija, su hijo, su adolescente, y dentro de la terapia sale que en el trabajo que hacemos con los papás, que ellos también vivieron violencia sexual. Entonces, ahí es cuando las invitamos a que ellas inicien su propio proceso terapéutico, porque una persona que vive violencia sexual es muy difícil que pueda apoyar a su niña desde su trinchera. Tiene que trabajar su propia violencia sexual para poder acompañar a su niña en su proceso terapéutico. Oye, y además de acercarse a preguntar todas estas cosas, ¿en algún momento se acercan amenazantes o amenazándote por hacer este trabajo con las infancias, o ha pasado esto? Mira, en alguna ocasión recuerdo que había una persona que estaba como muy renuente a que su sobrina recibiera la atención psicoterapéutica. Entonces iba y se veía como una persona cálida, pero la niña cuando la llevaba, de pronto el tío no era la niña que usualmente iba, no iba cómoda, iba enojada. Entonces en la parte del proceso terapéutico salió que otro de sus agresores era el tío que la acompañaba. Entonces, obviamente al abrirlo la niña y nosotras manejarlo con su mamá, pues ahí es cuando la persona entendíamos por qué el tío la llevaba como renuente, por qué no quería que fuera, por qué no quería, el tío decía,
es que venimos tarde porque no se apuraba y cosas por el estilo. Y después con la terapia descubrimos que era otro de los agresores de la niña. Y obviamente lo tuvimos que informar para que se pusieran cartas en el asunto, ¿no? Y que la familia estuviera enterada que no tenía solo un agresor sexual la niña, un violentador, tenía 2. Y ambos eran parte de la familia. Entonces, para que la resguardaran y pudiéramos realmente hacer una intervención adecuada. Claro. Oye, bueno, con esto que nos cuentas, el nombre del programa toma mucha forma, ¿no? Te escucho sin miedo, porque finalmente hay que enfrentar muchas de estas cosas sin miedo. Así es, sin miedo y sin miedo porque el abrir violencia sexual dentro de una familia abre un sinnúmero de información, de sentimientos, de vivencias, de carencias de herramientas. Entonces, hay que escuchar la parte terapéutica, tiene que ser una parte terapéutica muy profesional, muy respetuosa, muy sensible, muy empática. También fortaleciendo a los niños, haciéndolos que pongan límites, haciéndolos que identifiquen, que se vuelvan asertivos, que tengan la información adecuada. Y los papás, escuchar realmente, no solo como de repente les cuentan algo y están en el celular o viendo la tele y realmente no están escuchándolos, están oyendo que su niño está bla, 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 pero realmente no le están tomando importancia a lo que dicen. A un niño, cuando te dice algo, primero hay que creerle, hay que validar sus emociones, hay que ponerse al nivel del niño, desde un contexto de niño y de niña, no desde mi estructura de adulta, porque de pronto queremos escuchar eso desde nuestra estructura de adulta y es completamente diferente a lo que vive una niña y un niño. Claro, y también exigimos que nos hablen como si fueran adultos, ¿no? De pronto el sistema de justicia es una exigencia que tiene muy clara, ¿no? Dime fecha, hora, todos estos detalles que, como tú decías en un principio, los niños, las niñas no se expresan de esa manera. Así es, las niñas y los niños no se expresan de esa manera. De hecho, hemos tenido algunas solicitudes que nos hacen los jueces o las personas que están impartiendo la justicia y nos dicen, recuerdo mucho una pregunta de un documento que nos acaban de pedir hace poco. Informe de manera breve si es posible que la niña de 6 años, con las iniciales reservada, es posible que diga en un contexto real cómo, cuándo y de qué manera vivió la violencia sexual. Entonces, imagínate que eso lo hace una autoridad ante un escrito y pide que validemos cuando sabemos que por desarrollo una niña o un niño a los 6 años no tiene en ocasiones, en ese momento, idea del tiempo, del lugar, tal vez de las circunstancias sí, tal vez sí tenga recuerdos, pero no lo va a verbalizar. En ese momento su desarrollo tiene que ser más concreto, debe de expresarlo a través del juego, a través de los muñecos anatómicos, ejemplificando. En muchas ocasiones los niños no tienen las herramientas para decirlo verbalmente y lo representan. Las herramientas que tenemos nosotros son los muñecos anatómicos, algunos videos que utilizamos, de hecho algunas imágenes, algunos audios que por ahí evocan y que hacen que la niña tenga como la confianza para decirnos. Entonces, sí, les exigimos cosas que todavía por desarrollo, por madurez, no las han concretado. Entonces es bien difícil que de repente las personas en donde supuestamente nos deben de dar confianza y acceso a la justicia, no tengan esa sensibilidad ni esa capacitación para entender en qué parte del desarrollo está una niña o un niño de 4, 5, 6, 7, 8 años. Sí. Claro. Habríamos de quitarnos este chip adultocéntrico, ¿no? En donde queremos que nos respondan así como entendemos, porque además parece que dejamos de hacer contacto con nuestra propia infancia, ¿no? Y ya no preguntamos desde ahí, sino como si siempre hubiéramos sido adultos. Así es. Adivac Radio. Cuéntanos un poquito cómo ha sido para ti este trabajo con infancias,
¿Cómo ha impactado en tu vida? Ay, mira, yo puedo decir que han sido como 2 momentos bien importantes. Primero, el primer contacto que yo tuve con la violencia sexual fue cuando todavía estaba en la universidad y traté de investigar temas de violencia sexual y resulta ser que no había nada de información. Nada es nada, solo era Adivac, Covac, Cambac, que nos regresa lo mismo a Adivac, ¿no? Entonces, cuando hice mi investigación, pues empecé a investigar con Adivac. Y resulta ser que cuando yo tuve mi primer encuentro ya como para la parte de prácticas profesionales, no es cierto, fue servicio social, en donde yo estudié, se hacía una feria donde se acercaban instituciones a ofrecer sus espacios para nosotras poder estar ahí. Cuando yo entré al auditorio, lo primero que vi al frente fue Adivac. Entonces, de ahí me empecé como a enamorar y empecé a conocer el trabajo que se hacía. Y fue muy impactante. Yo me quedé en Adivac después de mi servicio social, gracias a Laura, porque ella fue la que me recibió y porque me empezaron a formar y me empezaron a sensibilizar y empecé a ver el mundo desde otra perspectiva, porque veía la violencia sexual como algo muy alejado y ajeno, como algo que estaba allá. Y cuando empecé a informarme, a investigar, a leer, a ver todas las personas que llegaban a solicitar atención para sus hijas, sus hijos, para ellas, y ver que había, pues nada más estaba Adivac en esa época, y ver cómo cambiaba la gente, la mirada de esas niñas y esos niños, cómo cambia de tener una carita apagada a escucharlos de repente correr los pasillos, sonreír, recuperar esa alegría, es algo que te enriquece como ser humano. A mí me hizo como que se me abrió otro chip diferente hacia el tema y bueno, ha impactado de muchas maneras, ¿no? Al principio queriendo replicar toda esta información por donde iba, lugar a donde iba yo quería que hiciéramos un taller, que diéramos cursos de prevención. Llegaban los veranos de pronto en casa y quería que todos los familias, los amigos llevaran a sus hijos a Adivac, que tomaran la parte de los cursos de prevención. Quería que todas mis amigas especializadas en terapia de pareja y familia, como era mi caso en ese momento, se acercaran a sensibilizarse al tema, que tomaran el diplomado de atención y prevención de la violencia sexual y de género en Adivac. O sea, como querer replicar todas estas cosas. Así fue como impactando mi vida poco a poco. Y sí, llegó un momento en que estaba tan metida en el tema. Digo, yo empecé cuando tenía 20 años, ahorita tengo 46 años. Entonces tengo 26 años en contacto con el tema y en lugar de decir ya no quiero más y quiero profesionalizarme más y quiero tener más herramientas y quiero seguir en esto, sí, de pronto dije, ay no, si tengo un hijo voy a dejar el tema porque emocionalmente no sabía cómo iba a poder manejar esta parte, el cansancio que es, las horas que implica trabajar en Adivac, implica pues un compromiso total, porque no es solamente ir a dar terapia por horas, es estar atenta del seguimiento, es darle seguimiento si tienen proceso legal, es ver qué herramientas le puedo dar a la familia para que esta niña, este niño, este adolescente avance mejor. La parte de contenernos emocionalmente en un proceso terapéutico personal, la parte de comprometernos a llevar esta información a la comunidad, llevar esta información a otros lugares, querer capacitar como a otras instancias que no están sensibilizadas. Entonces sí, de pronto se vuelve desgastante, pero a la vez es enriquecedor. Yo te puedo decir que en todos estos años he trabajado en varios ambientes, nunca he dejado Adivac por completo
Y el que me da más satisfactores ha sido Adivac. Entonces, sí impacta. De pronto, al principio, recuerdo yo cuando solo hacía entrevistas iniciales, que era al principio cuando me estaban formando todavía, salía en la noche de las instalaciones viejitas de Adivac, que eran en la Narvarte, en Pitágoras, y sí salía con miedo, revisaba que no viniera nadie atrás de mí, salía con un poquito de paranoia. Poco a poco vas identificando que es parte de lo mismo, de la información que estás recibiendo, y pues bueno, por eso tenemos grupos de contención para terapeutas, ¿no? Claro. Oye, ¿y alguna experiencia gratificante en todos estos años en Adivac? Seguramente son Uy. muchas, pero alguna que se te venga a la mente. Mira, se me vienen a la mente, no una ni dos, como muchísimas, ¿no? Pero te puedo decir que lo que más me ha dejado a mí es recordar cómo inicia una niña, tal vez con su mirada apagada, y cómo termina su proceso terapéutico después de 1 año y medio o 2 de terapia, y cómo ves completamente una niña que puede hablar, que no se le dificulta, que puede decir lo que quiere y no quiere, que puede comunicarse, que tiene información. Adolescentes, cómo cambia su forma de hasta de pararse, de caminar, cómo vuelve la seguridad. Y bueno, de esos te puedo contar muchísimas personas que empezaron chiquitas y ahorita no es que sea vieja, es que ellos crecen muy rápido. Entonces, chicas y chicos que están casados o formando una familia. Ahorita está en Adivac una chica que tomó terapia en esa época del primer Adivac, del Adivac en Pitágoras, que tenía en ese momento 8 años y ahorita está retomando terapia ya desde otro aspecto, pero ya como adulta. Y es una médica, es una chica muy asertiva, que se dedica también a situaciones de violencia sexual desde la protección en la parte en su área, ¿no? En su área médica. Pero verla hecha una adulta, feliz, desarrollándose, regresando a la sociedad, esta parte, esta nobleza, o sea, son como casos, es que te pudiera contar N cantidad de casos. En la época que yo comencé, hace unos años, atendíamos aproximadamente a la semana a 180 niños a la semana. En esa época, te digo, hace 26 años. Ahorita yo creo que atendemos a 300 niños a la semana, si no es que más, ¿no? Entonces, sí es muy satisfactorio. Es bonito ver también cómo las familias al final se comprometen muchísimo con Adivac, porque a final de cuentas Adivac es parte de la sociedad civil, es una asociación civil que no tiene fines de lucro y que nos vemos apoyadas y beneficiadas con este trabajo en ese sentido, ¿no? Que nos deja un crecimiento bien importante como personal, profesional. Yo sí te puedo decir que en todos otros grupos que he visto que trabajan o intentan trabajar violencia sexual, acaban yendo con nosotras y nos dicen, es que estuvimos en tal lugar, pero no me sentí cómoda. Adivac es un lugar muy cálido, Adivac es un lugar seguro, es un lugar de escucha, es un lugar de entendimiento. Entonces, esos son los satisfactores que me ha dejado todo esto. Te puedo decir que a mí se me iluminan los ojos cada vez que hablo de Adivac. Por eso es que retomo mi trabajo en Adivac y por eso es que después de mi maternidad dije, tengo que regresar a Adivac. Claro. Se vuelve un proyecto de vida, también una militancia. Así es. Se vuelve un proyecto de vida, una militancia y la realidad. Nosotras estamos y venimos a seguir protegiendo a las infancias, a las mujeres que viven violencia, a toda la persona que viva violencia y no es escuchada. Nosotras queremos darle voz. Entonces sí se vuelve un proyecto de vida muy bonito que implica
una inversión importantísima de tiempo que deja un crecimiento en el corazón. Se te hace el corazón bien grande y bien chiquito a diario. ¿Sí? Te da muchísimas herramientas de vida. Y te da estas herramientas para decir, puedo continuar, debo continuar. Y necesitamos ponerle voz a todas estas personas que son violentadas sexualmente y que no han sido escuchadas. Claro, a recuperar su voz, como dices tú. A recuperar su voz. Te escucho sin miedo. Oye, finalmente a mí me gustaría recuperar para la audiencia que nos está escuchando por Violeta Radio, esto que dices de que son procesos largos. Tú ves estos cambios en estas niñas, adolescentes, niños, después de un año, año y medio. Es decir, cuando estamos acompañando a alguien a que vaya a su proceso terapéutico, este proceso integral que hacen ADIVAC, también tenemos que tener cierta paciencia porque los cambios no van a venir en las primeras semanas y en los primeros meses. Y quería recuperar esto porque para la gente que nos escucha, pues es importante saber que es un proceso largo, ¿no? Pero que hay posibilidad de cambio y hay posibilidad de que todas estas personas recuperen su voz y su vida. Sí, es bien importante. Yo sí te pudiera comentar que los primeros cambios se notan como a los 3, 4 meses. Se empiezan a notar cambios reales y pueden ser cambios desde cosas bien sencillas como que la niña comunique qué es lo que le pasa, hasta decir no quiero comer eso el día de hoy. Cambios bien pequeñitos. Yo siempre que hablo con las mamás y con los papás les comento, esto es largo, es una parte no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Entonces tenemos que ir haciendo herramientas como familia. Les comento mucho eso a la familia porque ellos son, si yo mantengo un buen vínculo con la familia, eso me va a permitir trabajar con la niña y el niño. Entonces, decirles que es probable que a los 8 meses vean cambios muy favorables en la niña y muchas veces cuando empiezan a ver estos cambios es cuando se los llevan, cuando creen que todo está solucionado y no hay más que trabajar y se los llevan. Y luego que tenemos que regresan cuando en 3, 4 años más adelante, porque la violencia sexual es algo que se tiene que resignificar en cada etapa. Entonces no es lo mismo una niña de 5 años a una niña de 10 años, una adolescente o preadolescente, 12, 13 años, una de 17, una mujer de 20, 25 años. Entonces, cada etapa de desarrollo de las niñas y los niños tiene que resignificar las cuestiones de la violencia sexual. Entonces, por eso es importante que se trabaje todo el modelo, porque es un modelo integral. Son 11 fases de atención. En estas 11 fases de atención, la primera fase que ya te dije que es la parte de la intervención con los papás, luego viene la parte de la confianza, luego viene dinámica familiar, después de esto rompiendo el secreto, derechos de las niñas y de los niños, asertividad, mi cuerpo, sexualidad, violencia sexual, autoerotismo, luego todas las herramientas de derechos de las niñas y los niños y cerramos con esta parte de el cierre como tal, información para los papás y luego de evitar o prevenir una nueva situación de violencia sexual. Al dar todo esta información a la mamá, al papá, al tutor, queremos que entiendan que es un proceso largo y que la constancia es lo que va a hacer el éxito de esta terapia. ¿Sí? Claro. Oye, y nos dejas también muy picados con estas 11 fases que nos cuentas y queremos dejar ahí abierta la invitación para que nos vengas a hablar del modelo ya de una manera más teórica para adentrarnos, para profundizar y también para invitar a todas estas personas que atienden a infancias, adolescencias, a que lo puedan hacer desde un lugar ético y bastante especializado, ¿no? Porque es complicado trabajar con la violencia sexual. Claro que sí, con todo gusto, en cualquier otro momento estaremos aquí para compartir esa parte, pero sí siempre haciendo como énfasis
en la responsabilidad y en lo que implica trabajar con la violencia sexual. En ADIVAC tenemos un modelo de formación integral para las personas que realmente quieran trabajar, las personas que quieran hacer un voluntariado desde una parte profesional, que se capaciten, a diferencia de otros lugares que a lo mejor los dejan trabajar sin tener una capacitación previa. En ADIVAC, si todas las personas que entramos como voluntarias pasamos ciertas fases de capacitación, que la capacitación no solo es desde lo teórico, es la parte más importante, la sensibilización ante el tema, que se nos quite esta venda donde responsabilizamos de repente a las niñas y a los niños por no poner altos, y eso no es justo, eso no es ético, no es profesional. Una niña y un niño no tienen las herramientas suficientes para creer que la persona que lo cuida lo va a lastimar o lo va a violentar. Entonces, con todo gusto, estamos aquí para en algún momento compartir el modelo y compartir el modelo con esta parte teórica, esta parte informativa y queriendo que las profesionistas del área se vuelvan profesionales en lo que van a hacer, sensibilizados y con toda la información suficiente para hacerlo, porque también es una realidad. No todos los profesionistas van a poder manejar el tema. El tema es una situación fuerte que pega en la propia violencia que se vive a diario desde que salimos de casa hasta, lo que vivimos de violencia de género, ¿no? Claro. Entonces, En la propia violencia que se vive, pero también en la propia violencia que se ejerce, ¿no? Pero entonces, creo que invitarles también a quienes nos estén escuchando a que se acerquen a ADIVAC también para formarse en la atención a la violencia sexual. Y finalmente, Bere, tenemos entendido, sabemos un poco por ustedes mismas que al final de los procesos, las infancias, adolescencias, a veces hacen una carta, o no sé si es parte del proceso que hagan una carta, y nos vas a compartir una de ellas para este espacio. así es, claro que sí. En este proceso, al final como cierre, las niñas y los niños hacen una carta como un testimonio de su vivencia dentro de ADIVAC. Y claro que sí, les vamos a compartir una carta para que la compartan con el auditorio. Pues vamos con la carta. ADIVAC Radio. Gracias ADIVAC, porque me ayudaron a romper el secreto, a saber que soy una niña normal como cualquier otra niña. Gracias a ustedes, todo el equipo de ADIVAC, sé ahora cómo defenderme diciendo no. Gracias, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias ADIVAC. Gracias por haberme recibido aquí en ADIVAC. Ahora me siento más libre. Y así como otros niños, me siento bien de haber concluido. Es divertido al igual que triste, pero después puedes entender que nada fue tu culpa. Es muy bueno y me ha ayudado mucho. Lucho por salir adelante y no quedarme en el pasado. Vivo en el hoy y no en el ayer. Es bueno acabar el proceso porque te ayuda a entender varias cosas. Gracias. Querido ADIVAC, quiero agradecerles por todo el apoyo y por hacerme pensar que nuestra vida puede seguir siendo hermosa y divertida como fue siempre. Gracias por hacernos quitar el miedo hacia todos los hombres, sentirnos sucias. Gracias de verdad, porque sin su apoyo nos podemos sentir libres de nuevo. Muchas gracias. Te escucho sin miedo. Aquí seguimos con Bere Ortega y nos estamos despidiendo ya de este programa en el que nos contó muchísimas cosas con las que podemos reflexionar tanto para trabajar, pero también para acercarnos en los temas de atención a ADIVAC. Bere, ¿con qué te gustaría cerrar este programa? ¿Qué te gustaría compartirnos? Se me acaba el tiempo, pero creo que la parte que me gustaría compartir es para las familias, que si una niña, un niño, un adolescente comenta sobre una situación de violencia sexual, que les crean, que si ellas no tienen las herramientas, se acerquen con asociaciones especializadas como lo es ADIVAC, que busquen apoyo, que le den
veracidad al discurso de una niña, de un niño, que les crean en pocas palabras. Esa es por parte de a lo que a mí me gustaría comunicar a las familias y a los profesionales, a los profesionistas que se vuelven profesionales y que si no están especializados en violencia sexual, que lo reconozcan y que se comprometan a dar la información para que un especialista en violencia sexual trate el tema, siempre de la manera responsable, recordando que hay temas que no podemos abordar todos y teniendo toda esa responsabilidad de poder concentrarnos en lo que realmente sí sabemos hacer. Entonces, dar credibilidad, dar un respeto en la atención hacia las infancias y la parte más importante, no hay que quedarnos ciegos, sordos ni mudos ante una situación de violencia sexual. Que esté ahí el apoyo. Si yo no tengo la herramienta, buscar a alguien que me pueda apoyar. Adivac es un excelente lugar para dar ese acompañamiento a las familias y dar ese acompañamiento también a los profesionistas que se quieren volver profesionales en el tema de la atención a la violencia sexual. Eso es lo que me gustaría compartir y darles las gracias. Claro, muchas gracias, Bere. Incluso nos platicaba Laura que la atención también es internacional, así que si nos están escuchando en otros lugares del mundo, por favor también escriban a Adivac, que ahí van a recibir alguna respuesta. Así es, muchas gracias y sí, quedan las puertas abiertas de Adivac y a donde quiera que lo necesiten, Adivac está ahí para acompañarlas. Muchas gracias, Bere. Esto fue Te Escucho Sin Miedo, Prevención desde la Experiencia, un programa de Adivac Radio que se transmite por Violeta Radio. Nos vemos pronto. Gracias por acompañarnos a levantar la voz. Hasta pronto.